Es un tema que a usted seguramente le preocupa y mucho. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? Estaba leyendo este informe, es realmente impresionante. Un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires demanda más del 92% de un salario mínimo. ¿De qué estamos hablando? Ah, de eso. 59.000 pesos. Sí, el salario está muy bajo, por un lado, Sí. y hay al departamento más bajo. Este precio debe ser Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Hollywood. Sí. Hay un poco más bajos. ¿Qué está pasando con los alquileres según su saber y entender? Y por empezar, las ventas siguen planchadas, Eduardo, siguen planchadas porque no hay créditos. El mes de agosto fueron 3.100 escrituras en la ciudad de Buenos Aires, según el Colegio de Escribanos, cuando en el 2017 teníamos 8.500 mensuales. Entonces, las ventas planchadas, yo digo siempre que estamos haciendo ventas de registro civil, nada más. Aquel que se tiene que casar y no puede estirar más la fecha de casamiento, ese compra. El que se separó en pandemia, tiene los medios, compra. El matrimonio que vive en un departamento chico y va a tener un bebé, compra. Los demás están sentados arriba del colchón bank y esperando a ver cómo reacciona la economía. Y además, el problema serio de los alquileres es la falta de oferta. ¿Por qué no hay oferta? Los propietarios no están de acuerdo en firmar un contrato con la actual ley vigente por 3 años y ajuste anual. Cuando en cualquier país del mundo la inflación se mide anualmente, semestralmente, mensualmente. Acá tenemos inflación diaria. Entonces, retiraron los departamentos de alquiler, no los alquilan, los ponen en venta, tampoco se vende, pero por lo pronto no los ponen en alquiler. Fíjate, Eduardo, que con esta ley, si alguien, saqué los números recién, alguien hubiera alquilado un departamento el 20 de octubre del año pasado y hoy entra a la página del Banco Central para ver cuál es su incremento del alquiler, 71%. 71% de un día para otro. Y si el alquiler hubiera sido hecho el 1 de noviembre del año pasado, al 1 de noviembre, ahora en pocos días, le da el 74% de incremento. Imposible. Entonces, realmente es muy, muy complicado para la gente, pero todo el aparato político está en otra cosa. Totalmente. Porque nosotros hemos presentado desde el sector inmobiliario proyectos de ley donde pedíamos que de esta ley se modificaran 2 puntos solamente. Volver a los 24 meses y ajuste semestral de común acuerdo entre las partes, como venía funcionando siempre. Exactamente. Nos invitaron a la Comisión de Legislación General durante 2 días y medio. La diputada Moró, que presidía la comisión en ese momento, hizo hablar a 267 personas, 5 minutos cada uno. Le digo, los hizo hablar porque no los escuchó. Dejaron que hablaran todos, terminaron, sacaron el proyecto de Gioja, se aprobó por 16 a 15, como está conformada la comisión, y el proyecto del diputado Gioja es mantener la ley de alquileres exactamente como está ahora, poner un incentivo a aquel que pondría una propiedad de alquiler y una multa importante a aquel que no alquilara la propiedad. Lo que es la vivienda ociosa, eso es lo que querían hacer, el La mamarracho vivienda es. ociosa. Claro. Y del otro lado, toda la oposición, había un montón de proyectos, había 8 o 9 proyectos, los unificaron todo en uno, incluso con el de Graciela Camaño del Bloque Federal, unificaron un proyecto donde piden 24 meses, sí, ajuste semestral. Esto tendría que ir al recinto, pero después vino, sí, la movida del superministro de Economía, los cambios de figuritas. Ahora la diputada Moró está presidente de la Cámara de Diputados. Yo personalmente creo, y lo digo con mucha tristeza, esto no se va a tratar con este gobierno. Bueno, justamente, mire, recién me acaba de escribir, nos está escuchando un gran colega a quien estimo mucho, Félix Álvarez, que es un periodista parlamentario, que me dice: el proyecto de la nueva ley de alquileres se va a tratar recién con la nueva composición de la Cámara, o sea, en el 2024. Claro, sí, totalmente. Así que olvídense de lo que resta del 22, olvídense del 23, recién para el 24 y veremos. Y con suerte. Y con suerte. El problema fundamental, Eduardo, he estado con legisladores de todos los bloques, antes que lleváramos los proyectos de ley a diputados. No les importa a la gente. A los diputados de todos los bloques, los únicos que les interesa... La propia. Están pensando en el 2023. Bueno, por eso, en las elecciones, la propia. Sí, nada más. Están con el sastre haciéndose las pinchas para el año que viene y nada, y no les importa a la gente. Entonces, realmente la situación es muy angustiante. Son millones de familias inquilinos en la Argentina y no hay créditos. No tenemos un crédito razonable que la gente
pueda comprar la vivienda y pagarla, y que la pueda pagar. Los créditos Procrear quedaron totalmente desfasados. La gente que entró en el 100.000 pesos para comprar un terreno. Sortean los. Sí, y los sortean. La gente que quedó enganchada con el UBA, es tremendo lo que está viviendo esa gente, ¿no? Claro, pero el UBA, Eduardo, la morosidad total que está viendo, según informe del Banco Nación, es un 2%. Sí, igual, es muy poco. Igual. Pero ¿qué pasa? Yo estuve viendo dos leader case. Alguien que tomó a principios del 2018 un crédito de 1.700.000 pesos. Fue pagando la cuota, pagando la cuota, pagando la cuota, sin problemas. Cuando la cuota se le iba mucho, la mandaba al final. Entonces, en este momento, aunque el departamento subió de precio en dólares del 2017 para adelante, si quiere cancelar, está debiendo 11 millones de pesos. Tremendo. 11 millones de pesos. Es como las películas americanas que pagan toda la vida la hipoteca de la casa. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Armando, el precio de los departamentos en dólares, con esta, digamos, recesión en el sector, ¿está bajando o se mantiene? Sí, no, bajaron. Ya están en el piso. Ya están en el piso. ¿Cuánto le calcula que bajó? Y bajaron entre un 20 y un 25%, hasta un 30%. Todo depende de la necesidad del vendedor. Hay vendedor que necesita vender sí o sí porque necesita ese dinero para inyectarlo a su pyme, o se ha dado muchos casos de preguntarle, ¿por qué quiere vender? ¿Qué va a hacer con el dinero? No, me voy a invertir a Paraguay. Claro. Que me reciben con los brazos abiertos. Entonces quieren vender acá o a Uruguay y se llevan la plata para allá. No es como antes que decían, no, me voy a España, me voy. Es que la renta del alquiler en Uruguay y en Paraguay es más alta que acá. 5% anual en dólares, después de impuestos, ¿eh? Y acá estamos en el 2% anual después de impuestos. Entonces, realmente es muy, muy complicada la situación. Y como yo digo, no tenemos créditos. Nosotros hemos hecho propuesta al gobierno anterior y a este gobierno. Estuvimos en su momento con la arquitecta Bielsa, que era ministra del Hábitat, presentándole un plan federal de construcción de vivienda de interés social hasta 60 metros, con un plan que se había utilizado en el gobierno del presidente Alfonsín, que era por desgravación impositiva, pero con la obligatoriedad de alquilar por 8 años o por 9 años según el plazo de los contratos. El anterior gobierno lo recibieron muy lindo, bárbaro, que se lo cajonearon y después nos dijeron no, Duhovne no quiso que saliera. Con este gobierno, la arquitecta Bielsa nos dijo, sí, nos vamos a reunir en 60 días con el ministro con el presidente del Banco Central, que nosotros no la vimos mal, la vi en televisión cuando renunció. Y con el actual presidente del Hábitat nunca hemos logrado reunirnos con él. Nosotros somos generadores de vivienda. Lo nuestro no se trata de negocio, Eduardo, se trata de personas. Le solucionamos los corredores inmobiliarios, los problemas inmobiliarios que tiene la gente. Y yo camino mucho el país. Ayer estaba hablando con unos colegas de un canal de televisión de Gualeguaychú y hablando de la situación en Entre Ríos, por ejemplo, les pasa exactamente lo mismo. No hay terrenos en zonas urbanas en precios razonables que la gente pueda comprar. Y no hay créditos para poder construir. Bajó el costo de la construcción, es cierto. Porque muchos colegas de ustedes me dicen, pero Armando, yo fui a un country a comer un asado a lo de un amigo, están haciendo un montón de casas. Pasé por otro barrio privado, están haciendo construcción casas. hay mucha. Están haciendo, ¿por qué? Porque el costo de la construcción... Edificios aquí en Ciudad de Buenos Aires, mucho. Claro, el costo de la construcción bajó. ¿En dólares? Sí, bajó. No, bajó en pesos. Bueno, Pero como el costo de la construcción, estábamos en una casa unifamiliar en $1.000 el metro, hace 2 años atrás, en este momento por $700 el metro, $600 el metro, depende del constructor, se puede construir perfectamente una casa y la gente quiere salir de la locura de la capital para respirar aire. Cuando empezó esto de la pandemia, era un boom como se vendían terrenos en el Gran Buenos Aires, un boom. Colegas que se ocupan específicamente de eso, venta del terreno, me decían, Armando, pan caliente. Salían como si vendiéramos pan los terrenos, porque había terrenos de 40, 50, 70 mil dólares. Se conseguía, la gente compraba eso, se construía una casa, y en ese momento estábamos con un costo, Willy, de $500 el metro. Claro. O sea, una persona que se compraba un terrenito que lo pagaba $50.000, construía una casa de 90 metros, $100.000 de inversión total. Y yo eso lo tomé de un barrio privado en Canning. En Lanús, que está ahí nomás, no conseguías un terreno por menos de $150.000 y después había que construir la casa.
Pero lamentablemente estamos en un parate muy complicado. Creo que toda la economía del país, hoy el país se ocupa de Gran Hermano. Yo escuchaba lo que ustedes comentaban antes. ¿Cómo puede ser que esté el presidente, la vocera, que tendría que tener un bozal, no ser vocera, ocupándose del tema Gran Hermano? Totalmente. En vez de ocuparse de la gente? No, realmente esa es la situación. Armando, gracias. No, gracias. Gracias por venir. Gracias. Guada. Bueno, justamente hablando de la vocera o la portavoz, como a ella le gusta que la mencionen, Alberto Fernández salió a respaldarla a pesar de que ella está yendo en contra de la tarea por la que fue designada, que es justamente hacer de escudo de protección